La Galería de Historia, conocida como el Museo del Caracol, está ubicado en la rampa de acceso al Castillo de Chapultepec. Este museo fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y se inauguró en 1960. Al momento de su creación, sus instalaciones representaron una innovación museográfica. Los años 60 marcan un hito en la museografía porque se crea un enorme proyecto que viene a apuntalar a la educación nacional. Aquí se junta un arquitecto, un gran ministro de Estado, ¿sí?, un gran historiador, el maestro Arnaiz Ifré, también museógrafos como el maestro Iker Larrauri, que dan vida a través de un concepto de museos sin piezas. Aquí no hay colecciones. El museo nace con una vocación didáctica y así ha crecido y así está en la actualidad. La vocación didáctica lo definió muy bien el historiador Arnaiz Ifré. Dice que no bastan los libros, que no basta la tradición oral, que se necesita mostrar los momentos de la historia más importantes y que estos no los hacen los historiadores, los hace el propio pueblo, que es el actor. Entonces el Museo del Caracol se crea con esta concepción de un libro abierto. Es un proyecto inmenso de educación nacional. Y el guión museográfico responde precisamente a esta concepción de arquitectura y se logra en tres grandes elementos. El primero de ellos es su integración al entorno natural. Estamos en el bosque de Chapultepec y la creación de este museo no estorba, se adapta al medio ambiente. Esa es la número uno. Nunca se tiraron árboles, porque aquí existía, de acuerdo a la historia, un picadero de caballos de la ocupación militar del castillo. El segundo es que el discurso era cronológico. Empieza desde las últimas etapas del virreinato y acaba en la Constitución del 17 con don Venustiano Carranza. 150 años de historia que se resolvió a través de una rampa en espiral y su recorrido es por las distintas etapas históricas. Y culmina en un proyecto interesantísimo que es una gran cúpula de plástico, ¿sí?, que es precisamente el recinto de la Constitución del 17. Los elementos empleados responden a la concepción histórica y así se buscan los colores nacionales en el tezontle, en los mármoles y en los metales. Y estas rampas en espiral, que siguen la línea del tiempo, la cronología, nos dan tres grandes periodos. El primero de ellos es la independencia, de la cual el museo tiene mucho más del 70% en sus dioramas. Después sigue la República y luego la Revolución y la Constitución del 17. Una visita al Museo del Caracol te debe generar ser protagonista, sumergirte en la historia. Aquí no estamos viendo piezas, estamos viendo momentos, estamos recreando situaciones importantes en nuestra historia. El museo está abierto de las 9 de la mañana a las 4:30, todos los días, excepto lunes. Los esperamos. Cristina, ¿cómo ves que venimos a platicar dos historiadoras? A mí me parece maravilloso que el público pueda tener una idea general de cómo se inició la lucha por nuestra independencia. Yo creo que es muy importante que la gente se dé cuenta que la historia es vida y que entonces es como un río caudaloso que va a veces subterráneo y de pronto aparece, pero es decir, es todo un proceso
Las cosas no suceden porque sí, sino que vienen de muchas causas. Claro, y en ese sentido tenemos que llamar la atención del contexto histórico más amplio en la que se inserta esta lucha por la independencia de nuestro país. Y efectivamente tenemos que remitirnos al siglo XVIII, porque el siglo XVIII es un siglo de grandes cambios en el desarrollo de la humanidad, cuando menos de la humanidad que vive en el mundo occidental. El nuevo pensamiento que se genera, la ilustración, el gran desarrollo de la producción editorial que transmite ese nuevo pensamiento, los avances científicos tan importantes que se dieron a cabo en ese momento, pues lleva a la humanidad a estar más preocupada por su vida terrenal que por la espiritual, o cuando menos ya parece una preocupación por vivir mucho mejor. Imagínate para el momento que se den cuenta de que, como acabas de decir, dependíamos de otras naciones, no estábamos solos en este planeta, la Nueva España tampoco. Los sucesos que estaban ocurriendo en Madrid, en las Filipinas, en Caracas, en Buenos Aires, en donde fuera, estaban presentes en la Nueva España. A fines del siglo XVIII, la Nueva España se había convertido en la posesión más valiosa del Imperio Español en América. Las grandes haciendas eran las principales abastecedoras de los centros urbanos y la minería era el eje de la actividad económica novohispana. La región del Bajío, que comprende el norte de los actuales estados de Querétaro y Michoacán, era el principal centro productor de plata del mundo. En la época de los Habsburgo, el orden político de las colonias americanas se basaba en un pacto establecido entre el soberano y los vasallos del reino. Con la llegada al poder de la Casa Borbón, comenzó una época de grandes transformaciones en la metrópoli, especialmente después de que Carlos III asumió el trono de España en 1759. En la Nueva España, las reformas borbónicas causaron un profundo impacto social, político y económico que le dio impulso a los anhelos de autonomía. En la segunda mitad del siglo XVIII tiene lugar la primera revolución industrial en Inglaterra. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que con estos descubrimientos científicos se puede producir para una gran cantidad de personas. Y entonces, sobre todo, empieza en los textiles. Y entonces ya necesitan estas naciones desarrolladas en ese momento mercados para venderlo. Y esto mismo trae una conciencia de que la gente ve que hay riqueza y que la humanidad puede vivir mejor. Si el siglo XVIII significa algo, significa un gran siglo de aspiraciones para que la humanidad viviera mejor, porque hay un desarrollo material muy importante. Y ese desarrollo material trae como consecuencia todas estas ideas ilustradas que después se van a desarrollar en liberales, lograr construir sociedades en donde todos los individuos sean iguales frente a la ley, gobiernos de mayor participación. Acabas de mencionar algo que yo creo que fue sorprendente para todo el mundo de la época. Dos cosas. En primer lugar, hay una revolución que no es igual a la francesa, es anterior, que la revolución de los colonos angloamericanos, que van a establecer una república con separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y que van a tener una constitución. Bueno, eso es algo que ha nacido de lo que tú acabas de hablar, de la Ilustración. Eso es posible. Montesquieu ya había hablado de eso, pero lo están viendo en vivo. Es posible. Y diríamos que sí hubo derramamiento de sangre, pero poco en comparación. Y curiosamente, en 1783, la Gran Bretaña va a aceptar la independencia de los Estados Unidos y curiosamente va a comerciar con ellos.
si esto lo comparamos con lo que pasa en el Imperio Español, del cual la Nueva España es parte de ese Imperio Español, sucede todo lo contrario. Porque ahí es otra configuración, fíjate. No solamente porque es otra configuración, sino porque es un imperio que tiene otras características. Es decir, mientras que Inglaterra le apuesta al desarrollo económico, claro, al desarrollo industrial, al desarrollo comercial, los españoles se equivocaron totalmente, no tuvieron una política adecuada. ¿Y qué es lo que hacen? Tratan de hacer sus famosas reformas borbónicas. La luna sin ombligo es una novela histórica con elementos de relato policíaco que nos cuenta la historia secreta de los orígenes de México. En el Museo Nacional de Antropología aparece el cadáver del antropólogo Ricardo Indalecio Prieto, quien con su propia sangre escribió una sola palabra: Delacroix. El evento sirve de punto de partida para que un tal Eugenio X Delacroix investigue hasta descifrar un misterio que le devolverá el ombligo a la luna. La luna sin ombligo, historia secreta de los orígenes de México, de Carlos Pascual, fue publicada por la editorial Grijalvo. Según las leyes de Indias, establecidas para regular la vida social, económica y política de las colonias americanas, la sociedad novohispana estaba integrada por 3 clases principales: españoles peninsulares, criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, e indios mexicanos. A las personas que eran producto de mezclas de distintas razas, a los que se sumaron negros y asiáticos, se les llamó castas. Los españoles peninsulares eran los únicos con privilegios para acceder a puestos de gobierno, eclesiásticos y de negocios. En menor medida le seguían los criollos, y para el resto estaban vedados. Guadalupe, vamos a tratar de analizar lo que sucede en 1808, porque realmente es una coyuntura muy importante para comprender el inicio de la Revolución de Independencia 2 años después. Tú recuerdas que los elementos centrales de esto, y que es bueno que el público que nos está escuchando los tenga presente, es que las fuerzas francesas, que en ese momento estaban encabezadas por el imperio de Napoleón Bonaparte, se encuentran en España porque habían hecho un convenio con el rey Carlos IV para pasar a Portugal, porque querían justamente invadir Portugal y repartirse ese territorio entre el imperio, entre los reyes españoles y el imperio de Napoleón. Sí. Pero finalmente, ya estando en territorio peninsular, debido también a contradicciones que estaban viviendo el rey Carlos IV y las fuerzas que apoyaban al Delfín, a su hijo, que después gobernará bajo el nombre de Fernando VII, encuentran una coyuntura los franceses favorables para detener tanto al rey como a su hijo y nombrar, Napoleón hace que abdiquen a favor de Napoleón los dos, claro, y él nombra rey del imperio español, digamos, de todo el imperio español, a su hermano José Bonaparte. ¿Cómo ves esta repercusión, esto que está sucediendo en la península ibérica, en España en concreto? ¿Cómo ves su repercusión en la Nueva España? Fíjate, Cristi, que yo creo que 1808 es, como dice Carlos Bustamante, el botafuego de la Revolución. Es decir, lo que va a prender la mecha, que va a aparecer después ya claramente en 1810. Yo creo que 1808 es una coyuntura muy importante para aquella unidad que se llamaba monarquía española. De pronto, algo inédito que nunca había pasado, se han quedado sin monarca, no hay rey. Algo que nunca había sucedido es que el padre Carlos IV
abdicara a nombre de su hijo Fernando VII y luego ambos abdicaran a un tercero extraño, que es el emperador de los franceses, Napoleón I. Por supuesto, no puede venir a reinar Napoleón y va a nombrar a su hermano mayor, que es rey de Nápoles. Bueno, lo ha puesto Napoleón ahí como rey de España y va a gobernar de 1808 a 1813. Es decir, no poco, 5 años va a ser rey de toda la monarquía española. Pero es un extraño. Yo creo que eso va a ser verdaderamente algo único que va ahora sí a presentarle a la Nueva España una posibilidad de auténtica independencia. Situados entre los peninsulares y los indios, los criollos se dedicaban a distintas actividades económicas y administrativas. Algunos seguían la carrera eclesiástica, o si tenían recursos, optaban por la academia. Tanto en Europa como en la Nueva España, durante la segunda mitad del siglo XVIII, las instituciones científicas y educativas se vieron influenciadas por las ideas de la Ilustración. Se formularon nuevas teorías en todos los campos del conocimiento, que a su vez impactaron el modo de ser y de pensar de los novohispanos. Para muchos europeos, los criollos eran personas inferiores y afectadas por el clima malsano y las supersticiones de los mexicanos. En contra de tales prejuicios, los criollos ilustrados salieron en defensa de su identidad. En la historia antigua de México, escrita en italiano y español, el jesuita veracruzano Francisco Javier Clavijero reivindicaba el pasado indígena y defendía la cultura de los indios frente a los europeos, que los consideraban criaturas rústicas y cortas de entendimiento. Fue así como empezó a difundirse la idea del patriotismo criollo. Fíjate, Guadalupe, que a partir de 1808, que como ya mencionamos es una coyuntura importante para el inicio de la independencia mexicana, al mismo tiempo que se presenta este proceso de cambio importantísimo para nuestro país, pues también se presenta un proceso de cambio para el propio Imperio Español. A veces se nos olvida que este periodo que va de 1808 a 1814, en la historia española se conoce como la Guerra de Independencia. Exacto. Es su guerra de independencia frente a los franceses, que coincide con nuestra Guerra de Independencia y finalmente establecer la monarquía constitucional en todo el Imperio Español. Sin embargo, el territorio de la Nueva España se fue por otro proceso revolucionario. Los insurgentes nunca estuvieron de acuerdo con esta opción de las Cortes de Cádiz y este proceso me parece que amparado en ideas similares, en ideas liberales, eran proyectos políticos distintos, porque la Nueva España quería ser un país diferente. Se inició, desde mi punto de vista, cuando el golpe de Estado Guadalupe de 1808 en contra del virrey Iturrigaray, y a partir de ahí una serie de conspiraciones que son previas a la de septiembre de 1810. Yo estoy de acuerdo contigo, nada más que fíjate lo que sucede en 8. El Ayuntamiento de México, sobre todo en 2 personas, en Francisco de Azcárate y en su síndico, que era Francisco Primo de Verdad, que por cierto era de Aguascalientes, porque hay que pensar que la provincia, de alguna manera, aunque están aquí en la Ciudad de México, algunos proceden de la provincia, que es importante, no es nomás la Ciudad de México. Ellos van a defender la soberanía del pueblo. Según la tradición, al indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin se le apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. El relato ha constituido uno de los pilares de la historia de México. Mucho se ha especulado sobre la autenticidad de la tilma
que tiene impresa la imagen de la Virgen y la incierta existencia del personaje, a pesar de que fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en julio de 2002. Para los creyentes, la canonización de Juan Diego acercó más a la comunidad católica mexicana con su iglesia, mientras los escépticos siguen poniendo en duda este fenómeno. La aparición de la Virgen de Guadalupe, ocurrida en diciembre de 1531, fue interpretada por el clero criollo como una prueba de la predilección de Dios por los indios y la Nueva España. La devoción a la Virgen del Tepeyac se convirtió en la creencia más arraigada y extendida entre la población novohispana. Inspiró pinturas y grabados, y a ella, que se convirtió en la patrona de México, se consagraron iglesias, capillas, altares, retablos y colegios. La veneración se fortaleció en 1746, cuando la guadalupana fue nombrada patrona de la Nueva España, y más cuando fue reconocida por la Iglesia de Roma en 1754. Uno puede analizar geográficamente el mapa de esos motines, de esa rebelión de 1767, donde viene una represalia del gobierno virreinal muy injusta. Eso se queda como rescoldo en toda esa región, porque es en Pátzcuaro, es en Uruapan, San Luis de la Paz, San Luis Potosí, en Guanajuato sobre todo. A mí siempre me ha llamado la atención que 2 días antes de la masacre del 28 de septiembre, Riaño les levanta el castigo de 1767. Guanajuato tenía que pagar una multa anual desde ese año de 1767 que se les va a levantar 2 días antes de septiembre de 1810, del 28. ¿Qué quiere decir? Que ahí estas personas recordaban un abuso, un resentimiento profundo de una injusticia. Claro, cuando se inicia la insurrección, vienen uniéndose varios resentimientos. Lo que sucedió en 8, que el 15 de septiembre, entre 11 y 12 de la noche, como tú te acordarás, entren 300 hombres, la mayoría que trabajaban con comerciantes peninsulares, gachupines, y que estuvieron apoyadas por la audiencia, ¿verdad? Y por el señor arzobispo también, y que tomaran preso al virrey, algo inédito en toda la historia del virreinato. ¿Cuándo habían apresado a un virrey? Y más que, por supuesto, Lupita, pero junto con eso yo agregaría, apresaron al virrey, pero cancelaron la posibilidad de establecer un gobierno, junta. Perfecto. El nombre es lo mismo, es lo de menos, sí, porque lo usan indistintamente, que gobernara a nombre de Fernando VII mientras este estaba prisionero por los franceses. ¿Qué significa estas aspiraciones por crear ese gobierno? Ellos decían, ¿por qué vamos a aceptar el gobierno de la Junta de Sevilla o de Aragón? Nosotros tenemos que nombrar a nuestra propia Junta. Eso es relevante. Exacto. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque con el golpe de Estado de estos comerciantes, del arzobispo, de la Inquisición, de todos estos sectores que no querían un cambio, reformas, tampoco es una revolución. No, claro que no. No hay rey, pues vamos a formar nuestro gobierno. En la época virreinal, la Virgen de Guadalupe fue una intercesora entre indios y mestizos, y para los criollos el emblema de sus aspiraciones independentistas. Su imagen se difundió en innumerables capillas, retablos y relieves escultóricos. El culto se ha mantenido a través del tiempo, y el poder de convocatoria que tiene no ha cambiado. Cada 12 de diciembre, millones de peregrinos llegan a rendirle culto hasta la basílica. Su imagen es parte fundamental de la identidad nacional, aunque ahora se ha transformado a través de los cientos de objetos que la representan. ¿Qué significa ese golpe de Estado?
O sea, en otros términos, si hubieran permitido un gobierno propio, hubiera habido las conspiraciones de 9, Hidalgo se hubiera levantado en armas en 10. Es muy interesante pensar que precisamente a principios del año 10, Hidalgo le va a ver a Allende y le lleva una carta. Y le dice, mira, lo que me ha escrito Riaño. Riaño me dice que consiga que el Ayuntamiento de San Miguel el Grande me mande como representante de España a las Cortes. Hidalgo se quería ir a las Cortes de España en enero de 10. Allende va y habla con 2 regidores de San Miguel el Grande y le dicen, ya es demasiado tarde, ya se eligió a otro. Es decir, Hidalgo hubiera podido ir, no está pensando en un levantamiento. Les ha molestado profundamente lo de 8 a todos ellos, porque tú bien has puesto el dedo en la llaga. Les impidieron de una manera pacífica tener una junta, que tenían derecho a una junta, porque todas las provincias españolas habían hecho su junta. ¿Y por qué ellos sí y nosotros no, si son las mismas leyes? Claro. ¿Verdad? Entonces, cuidado, porque allá es algo heroico y aquí nos dicen que no tenemos derecho. Y empiezan a oír cosas ya ofensivas. Si hay una mula en España, que gobierne la mula, pero ustedes no gobiernan. Esa es la actitud ya, si tú quieres, ya exacerbada por el miedo, por el temor a que esta junta que se haga en la Nueva España tenga poder y se les vaya de las manos. Es problema de poder y cometen el gran error. Yo creo que nunca se dieron cuenta que sembraron pues la guerra que se venía, porque se fueron ellos Digamos mismos que contribuyeron, porque yo creo que independencia de todas maneras hubiera habido en algún momento en nuestro país. Pero a lo mejor no tan pero violenta. cómo se presenta en ese momento, bueno, porque además lo mismo sucedió en los otros territorios de la América del Sur, ¿no? Les permitieron una junta, duraron 2 años y luego vienen los realistas y los derrocan, ¿no? Una de nuestras primeras banderas que tuvimos durante ya, digamos, como país independiente es el estandarte que enarboló don Miguel Hidalgo durante el movimiento de independencia que inició el 16 de septiembre de 1810. Esta bandera es uno de las piezas principales de este museo. Don José María Morelos y Pavón, a la muerte de Hidalgo, va a retomar también el movimiento y bueno, ahí van a surgir otras banderas. Uno de los que va a continuar inmediatamente a la muerte de Hidalgo es don Ignacio López Rayón. Él va a hacer una reunión en Zitácuaro precisamente para continuar, o sea, reorganizar el movimiento y continuarlo. Al enterarse el ejército realista encabezado por Félix María Calleja, entonces él intenta, desde luego, impedir esta reunión y por ese motivo le pide al doctor José María Cos que organice un ejército que impida el avance de Calleja. Lo va a intentar y tenemos noticias de que este ejército o batallón de la muerte estaba compuesto por gente muy aguerrida, pero no lo va a lograr. Este ejército es el que va a enarbolar el estandarte del doliente de Hidalgo, pero al final va a ser vencido y le van a arrebatar este estandarte. Este a su vez lo recoge Calleja y lo manda como un testimonio, digamos, de que el ejército insurgente fue vencido. Y entonces, además de quitarle sus armas y todo, entre ellos el estandarte, lo manda al virrey Venegas. Después va a continuar la lucha Morelos y van a surgir varias banderas y vuelvo a decir, en cada una de ellas vamos a encontrar elementos donde ya se van perfilando la identidad de los mexicanos. Desde ese momento aparece ahí el águila, todavía no con la serpiente va a ser más adelante, pero aparece el águila, aparece el lago, el peñón, donde surge el nopal, y bueno, son elementos que hasta la fecha vamos a ver que existen en nuestra bandera nacional.
Entonces, entre la bandera, digamos, el estandarte de Don Miguel Hidalgo, el estandarte, digamos, del doliente de Hidalgo y las banderas o estandartes de José María Morelos son, digamos, las primeras. ¿Por qué la insurrección y por qué en septiembre de 1810? Según los documentos que yo he encontrado, tanto en archivos públicos como el Archivo General de la Nación y privados, parece que la independencia se había planeado, el levantamiento, para el 29 de septiembre a las 8:30 de la noche en la villa de San Miguel el Grande. En la villa de San Miguel el Grande, desde diciembre de 1808, muy probablemente, Allende había establecido una junta secreta que llegó a tener más de 60 miembros. Ya he revisado la historia de los 60 y más miembros, que eran de todos los grupos sociales. Bueno, pues esta junta había pensado que el 29 de septiembre, que había una gran fiesta, porque es el día de San Miguel, patrón de la población, con ese pretexto iban a venir de todas las otras sedes de conspiración, porque había una red que se conspiraba ya en San Luis Potosí, se conspiraba en Querétaro, se conspiraba en Valladolid, en Salamanca, en Celaya, en Zacatecas. Todo era una red. Ellos sabían muy bien quiénes habían mandado de comisionados para hacer esta red de conspiraciones. Entre 8 y 10 habían estado sucediéndose esta organización de juntas. Pensaban iniciar el 29 de septiembre, pero la historia es impredecible y siempre pasan cosas que nadie se imagina. ¿Qué va a suceder? Que en Querétaro descubren a los conspiradores antes del día 13 de septiembre. Aprenden algunos y por eso se tiene que adelantar el movimiento. ¿Por qué van inmediatamente el 15 de septiembre, que no sucede nada? Lo único que sucede es que Allende, que está en San Miguel, es enterado por Guanajuato, no por Querétaro. Le mandan en la mañana un correo a su jefe, el coronel Narciso María Lacanal, un correo de Guanajuato diciendo que hay orden de aprehensión contra Allende y contra algunos de los principales conspiradores, y se va inmediatamente Allende a Dolores. ¿Por qué va a Dolores? Donde está el párroco, el cura párroco, que es Miguel Hidalgo. Porque la Junta Secreta de San Miguel, en una de sus reuniones, había acordado que en el momento de dar la voz, es decir, de iniciar la insurrección, tenía que ser un eclesiástico de luces, porque si lo hacía un militar o un civil, el pueblo no lo seguiría. ¿Por qué el pueblo no lo seguiría? Porque es el año 10. Recuerden la situación, lo que está sucediendo. Los franceses tienen tomada toda España. Hay el peligro de que los franceses sean los que promueven esa insurrección, para evitar dudas que sea un sacerdote, un eclesiástico, que no haya dudas de que es un pro-francés. Y por eso se va Allende volado a ver Hidalgo, a decirle: señor, ya llegó el momento, usted tiene que dar la voz. Mucho antes de que nacieran los caudillos de la independencia de México, el aventurero, erudito y espía Guillén de Lampart, también conocido como Guillén Lombardo, llegó a la Nueva España en 1640. Era hijo y nieto de revolucionarios irlandeses. Apoyó una rebelión para separar Irlanda de Inglaterra, convivió con piratas, los convirtió al catolicismo y fue un gran defensor de los judíos perseguidos. Aunque era un protegido de la monarquía, al llegar a la Ciudad de México intentó organizar una insurrección para emancipar a los indios esclavos y castas y separar al virreinato del dominio español. Guillén de Lampart fue perseguido y capturado por la Santa Inquisición, de la cual logró huir tras 8 años de cautiverio. Había preparado varias versiones de una querella contra los inquisidores, que clavó en las puertas de la catedral y otros sitios concurridos. Sin embargo, pronto fue recapturado. Pintó unos 800 salmos sobre telas que conseguía, preparando tinta con restos de ceniza y cacao. Acusado de hereje, apóstata y sectario, murió en la hoguera de la Inquisición en 1659. Su estatua, un hombre atado a un madero, se encuentra en el interior de la Columna de la Independencia.
Sabemos por documentos que ya estaba todo planeado para que varios ya estuvieran ahí desde el día 28, porque acuérdense que iba a ser el 29, nomás que se adelantó y el domingo 16 se reúnen 600 de los que ya estaban apalabrados, como decían ellos, y van a iniciar su salida como a las 11 de la mañana de Dolores, llevando unos 31 rehenes, gachupines, todos españoles, no tocan a ningún criollo. Y quiero hacer claro la palabra criollo de la época, no la que hemos usado según el Porfiriato. Criollo ellos no lo ven en forma racial. Cuando ellos dicen criollo, dicen criado, nutrido, nacido en tierra americana. ¿Cómo se define Morelos? Como criollo. ¿Cómo se definen prácticamente todos ellos? Como criollo. No están hablando de hijos de españoles peninsulares. Esos son añadidos a posteriori. Vean ustedes los libros parroquiales y verán que es el que nace en tierra americana. La Virgen de Guadalupe la llaman la Virgen criolla. ¿Por qué? Porque no la trajeron de España. Entendamos ese contenido de criollo de la época. Hay que llamar la atención sobre el valor y las convicciones de estos individuos al decidirse a llamar al pueblo a luchar contra la insurrección. A mí eso no me parece una cosa menor, me parece lo fundamental, porque todos ellos podían, como otros lo hicieron, decir, bueno, yo no fui, ahí nos vemos. Sí, claro. Porque ellos arriesgaron su vida, como realmente pasó. Seguro. Y yo creo que desde un principio lo que ellos querían era la independencia. Nadie se va a una lucha de esta naturaleza por un gobierno. No, era la ruptura con España, desde mi punto de vista. Y entonces creo que lo que también podríamos subrayar, Guadalupe, es, independientemente de que el cura tuviera un gran poder de convocatoria, la mayoría de los curas fueron realistas. Hidalgo, y Allende, todos ellos, en unos días reunieron a 70,000 gentes. Más, 80,000. Bueno, 80,000 gentes, dicho por Lucas Alamán, Claro. que no era un simpatizante de ellos. No. Entonces, eso es impresionante, Claro. porque nos llama la atención sobre las condiciones que vivían esos individuos, que son la base del ejército insurgente, y que yo creo que frente a la convocatoria, pues ellos respondieron a esa convocatoria, se fueron, dejaron a sus familias, y muchos de ellos fueron muertos, por supuesto. No solamente murieron los dirigentes, sino una gran cantidad de insurgentes que tomaron junto con sus dirigentes esta decisión.